que, hermano, buenos días, Dios les bendiga. Sea cada uno de ustedes más que bienvenido a la casa del Señor. No hay mejor elección que estar en la casa del Señor. Y permítame decirle esto como si fuese el Señor, que así es que el Señor lo mira, lo ve. Lo que veo es verdaderamente reina, princesa, hermosa. Así Dios la ve. Y con los hombres no hay que dejar de ser feos, es que Dios lo ve como reyes, como príncipes hermosos, porque somos imagen y semejanza de nuestro Dios. Así que una vez más, bienvenido y Dios le bendiga. Y con ello me van a permitir expresarle esto así de la siguiente manera. Aquí vengo yo temeroso, un poquito nervioso en el principio, porque venir a hacer el rol de nuestro pastor Abel, que Dios le ha derramado, lo llena de la gracia, con el entendimiento, la esplendidez que da en su mensaje. O sea, con nuestro hermano Jacob, quien hace una prédica espléndida y a la vez jocosa, graciosa. ¿Cuál será el rol mío? Oh, novato. Pero una cosa sí le voy a tener seguro. Yo soy hermano de 11. Y cuando yo estoy entre mis hermanos 11, no hay mayor ni menor, sino que todos estamos al igual, a confianza. Y si es que nosotros nos llamamos hijos de Dios, ustedes son mis hermanos. Amén. Y si soy hijo de Dios, Dios, aunque haya dicho algo malo, me precie por equivocación, Dios tendrá el control. Amén. Amén. Así que para ello vámonos a la lectura de Juan capítulo 8, por favor. Juan 8, el que tiene su Biblia lo tiene, si no, que lo vaya leyendo. Dice así la palabra de Dios. Cada uno se fue a su casa, y Jesús se fue al monte de los Olivos, y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio, le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio, y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú, pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarlo. Pero Jesús, inclinando hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: El que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: Ni yo te condeno. Vete y no peques más. Palabra de Dios.
Bendito y alabado sea tu Señor. Un mensaje. Y el mensaje en esta mañana lo vamos a poner por tema así, de la siguiente manera. Tu abogado, mi abogado, nuestro abogado, que nos defiende de la salvación y para la salvación. Así lo vamos a titular. Y para ellos le voy a invitar que en nuestra mente, que es poderosa y débil a la vez para dejarnos influenciar, poderosa y débil, pero nosotros en nuestra mente le voy a invitar que nos traslademos a esta situación que se está viviendo aquí, donde esta situación está en Israel, en Jerusalén, en el templo. Trasladémonos a esta situación que está pasando aquí. Y me van a permitir a la vez hacerle una retroalimentación. ¿Qué está sucediendo entre el capítulo 6 y el capítulo 7 para que llegue a estar esta situación? Permítame hacerle una retroalimentación con mi propia palabra, citando la Biblia, pero no tal cual como está escrito. Jesús le hizo 5 situaciones entre esos 2 capítulos. Recuerden que los judíos no creyeron en Jesús, ni aún creen, a menos que no sean de remanente. Jesús le dijo por primera vez en un versículo: esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Eso fue un versículo que le dijo. En el número 2 le dijo: vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron, mas yo soy el verdadero pan. Eso le está diciendo Jesús entre los 2 capítulos antes de llegar a esta situación. En el número 3, ellos decían: no es este el hijo del carpintero, cuya madre es María, sus hermanos y hermanas nosotros conocemos. ¿Cómo pues dice este, he descendido del cielo? Esas son preguntas que se hacen. En la número 4, Jesús le dice: sacrificio y holocausto tienen que ustedes hacer a través de animales y sacerdotes vez tras vez para perdón de los pecados. Eso fue lo que le dijo. ¿Pero qué le dijo Jesús? Como nosotros celebramos la Santa Cena ahorita, a Jesús le dijo: tienen que comer mi carne y beber mi sangre para ser salvos. Ellos no lo entendieron. Sin embargo, hoy nosotros sí lo hacemos. Y ahora sí, voy a pedir al hermano David para que terminemos de ver el contexto final de qué es lo que estaba sucediendo, que me ponga a Juan capítulo 7, versículo 37 al 39. Vayan ustedes leyendo y terminen de meterse en la escena que dice así: en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. ¿Qué es lo que dice aquí? En el último y gran día de la fiesta. ¿Cuál era
era la situación? Se estaba cumpliendo una fiesta bíblica. Y nada más y nada menos que la séptima fiesta, la de los tabernáculos, la cual empieza desde Levítico y va a ser hasta el milenio. La fiesta de los tabernáculos. Entonces aquí se estaba celebrando una fiesta bíblica para la voluntad y propósito de Dios. Los hermanos que estaban aquí o vieron el video, ¿se acuerdan del estudio bíblico que nuestro pastor nos estuvo dando en los Hechos 2, en el don de lenguas? Él contó las nacionalidades que habían ahí. Eran muchas nacionalidades. Pues lo mismo estaba sucediendo en este contexto. Había gente de toda parte, una multitud de gente. Eso era la situación que había ahí. Para los chavales, le hago una mención aquí terrenal. Es como si fuese el carnaval de Brasil, que es de multitud, de naciones, de multitud de gente. O si lo quieren entender, como los Sanfermines aquí. Pero estas son fiestas populares. Estamos hablando aquí de una fiesta bíblica y la de los tabernáculos, que es totalmente diferente. Y aún me van a permitir decirle algo más que podría preguntarse a un niño que no tenga entendimiento. Lo del mundo se lo preguntan. Y algunos en la iglesia que no tengan madurez o no tengan conocimientos pueden decir: ¿por qué es que Dios permite cosas catástrofes como la que terminan pasar ahora? Olvídense de la catástrofe que estamos precisamente en la mujer. Podría preguntarse alguien: ¿pero por qué tiene esta mujer que venir precisamente en la iglesia para ser apedreada? ¿Por qué ha de morir esta mujer así? Permítanme darle dos ejemplos de la siguiente manera. Un médico estudia, se prepara, está capacitado. Le llega un paciente con la enfermedad de azúcar. Se hace una herida en un pie. No existe la progresión en sanidad, sino que va de mal en peor. ¿Qué es lo que hace el médico cuando ve que no hay solución? Se anticipa y le corta la pierna. ¿Qué está preservando el doctor? La salud y la vida de esa persona. Porque para eso está el doctor. Es lo número uno. Y lo número dos, por joven que sea el que esté aquí, en su casa tiene la solución de este ejemplo. En su casa tiene cebollas, patatas, pueden tener manzana, uva, naranja, pera, la fruta que sea. Y si es que se le hace una pequeña pupita, es mejor que saque una. No importa que sea la más grande y la más elegante. Es que debes de sacarla, porque si no la saca a tiempo, echa a perder toda. Ustedes le pueden hacer en su casa el experimento. Pues Dios, como dice el hermano Jacob, que se la sabe toda y aún una más, es que se adelanta y nos dice en Deuteronomio 22, vamos a ver qué es lo que el Señor nos dejó por instrucciones.
Deuteronomio 22, del 20 al 22. Lo leo en la pantalla, que no lo busqué aquí, y dice así: mas si resultare ser verdad que no se halló virgen la joven, entonces la sacarán a la puerta de la casa de su padre y la apedrearán los hombres de su ciudad, y morirá por cuanto hizo vileza en Israel, fornicando en casa de su padre. Así quitarás el mal de en medio de ti. Si fuere sorprendido alguno acostado con una mujer casada con marido, ambos morirán. El hombre que se acostó con ella, el hombre que se acostó con la mujer, y la mujer también. Así quitarás el mal de Israel. Es el Señor que se nos anticipa antes que el médico cortara el pie para preservar la salud y la vida. Antes que usted en su casa se le dañen toda la fruta, saque uno. Eso es lo que el Señor está haciendo precisamente en este momento. Está anticipando a quitar el mal de tu casa, de la región y del país, porque causa mal. Entonces, si el Señor lo deja que progresa, pues va a mal en peor. Entonces, volviendo aquí al tema de Juan 8, mire qué fue lo que pasó en el final del capítulo 7, cuando el Señor le dijo que correrían ríos de agua viva. Un grupo dijo: verdaderamente este es el Mesías. Otro dijo: verdaderamente es el profeta. Pero las autoridades, ninguno creyeron en él. Y hubo disensión, hubo división a causa de eso. ¿Y qué es lo que termina diciéndonos el verso 53, que también es el verso 1 del capítulo 8? Dice: cada uno se fue a su casa, y Jesús se fue al monte de los Olivos, y por la mañana volvió al templo. Todo el pueblo vino a él, y sentado él les enseñaba. Aquí en el caso mío dice que cada uno se fue a su casa y Jesús se fue al monte de los Olivos. Yo tengo subrayado el monte de los Olivos, que es muy importante en la Biblia, en la vida de Jesucristo y en la vida de cada uno de nosotros. Tenemos que tener el monte de los Olivos, porque el monte de los Olivos, poniendo a Jesús, no era otra cosa que Jesús tenía una relación con nuestro Abba Padre, una relación de amor y oración. Tú debes tener tu monte de los Olivos, y no precisamente pensar en Israel, en Jerusalén, sino que tu monte de los Olivos debe estar en tu habitación, en tu aposento, en tu intimidad, en la relación con Dios. Dios como nuestro Padre, nosotros como sus hijos. Entonces, eso debe estar identificado ahí, monte de los Olivos, subrayado entre paréntesis. Y dice el verso 2: y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, y sentado él les enseñaba. Jesús cumplió la voluntad del Padre. Jesús agradó a su Padre. ¿Por qué? Porque le obedecía. No se fue a acostar como los demás. Se fue al monte de los Olivos, a relación
y oración. Y por la mañana volvió al templo. ¿A sentarse? No. Sí sentó, pero a enseñar, a cumplir la voluntad de Dios y propósito. Entonces, si cumple la voluntad de nuestro Dios, miren que dice ahí mismo en el capítulo 8, el verso 31 y 32, que dice: y dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Aquí hay condiciones que también nuestro pastor nos enseñó. Cuando una cosa lleva condiciones y otra son incondicionales. Aquí Jesús le dijo: si permanecen en mi palabra, ¿qué es lo que van a hacer? Verdaderamente mi discípulos. Y si son verdaderamente mi discípulo, entonces hay otra promesa: conoceré la verdad y la verdad os hará libre. Si tú permaneces en la palabra de Dios y eres libre, escuchen lo que sigue a continuación. El mundo fue que crucificó a Jesucristo. Lo de su casa no creían en él. Y aquí es en el templo que le traen esta situación los enemigos. Los enemigos. Yo no sé cómo lo consideran ustedes. Vamos a ver qué dice desde el versículo 3 hasta el 6. Del mismo Juan 8:1. Dice: entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio, le dijeron: maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio, y en la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. Tú, pues, ¿qué dices? Mas esto decían, tentándole para poder acusarle. Y yo quiero volver a decirle a cada uno de ustedes, de 4 maneras distintas, cómo puede atacarlo el enemigo. Lo va a atacar con todas las cosas del mundo. ¿O no fue el mismo Satanás que tentó a Jesús y lo llevó al monte más alto y le dijo: todo esto te lo haré? ¿Con qué lo tentó? Con cosas terrenales, cosas pasajeras, vanidades. Lo mismo va a hacer a ti, te va a mostrar comodidad, lujo, lo que tú quieras, pero te va a tentar con las cosas del mundo. Pero no se va a quedar ahí, es que tú vas a trabajar para cumplir con el sustento de tu hogar. En el trabajo se va a levantar alguien. Cuando tú estás edificado en el monte de los olivos y haciendo la voluntad de Dios, se va a levantar el enemigo de donde sea. Y va al trabajo y con todo eso llega a tu casa a descansar. De tu propia casa se puede levantar el enemigo y aún no tiene la paz que necesita después que viene del trabajo. Pero por fin me queda una casa abierta, la casa de oración de nuestro Padre. Voy a la iglesia a buscar paz. Pues no, porque dentro de la misma iglesia se levanta el enemigo a través de quien sea o como sea, pero se levanta el enemigo. Porque es el adversario de nosotros. Es el enemigo. Y esto fue lo que sucedió aquí, que estando dentro de la misma iglesia, son los que se levantan en contra de Jesús para tentarlo,
para poder acusarle. Cuando nosotros creemos que vamos a traer paz y todo eso, no importa, porque ya nos lo dijo el propio Señor en el versículo 31 y 32. Si permanecen en mi palabra, no pueden escuchar lo que Satanás le ofrece o le diga. Porque ustedes han sido libertados, ustedes han sido comprados. No podemos prestar asunto. Y por eso es que el Señor otra vez le dice esto a los enemigos y que usted debe estar bien cimentado, preparado. Ahora, desde el verso 43 al 45, de ahí mismo de Juan. De 43 al 45 y dice: ¿por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Vosotros sois vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Dice Jesús en el 45: y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. Mire este contexto. Y eso se lo estaba diciendo Jesucristo a los escribas, a los fariseos, en esa situación, a ellos. Y ellos no creyeron. Entonces, a nosotros, lo que tenemos es que meternos a la escena, ver esta situación. Lo que debemos es de hacernos una pregunta de confirmación. ¿A quién es que le vamos a creer para nuestra salvación? Porque es que está sellada, está confirmada. Y muchas veces la mente que es poderosa, muchas veces el enemigo nos la debilita. No debe de ser así, porque Jesús se lo dice: a mí, porque digo la verdad, no me creéis. No debe de ser así. No vamos a ser así. Entonces, ¿a quién vamos a creer? ¿Al enemigo o a Jesús, que es nuestro abogado, el abogado de los abogados? Y con ellos vamos a abrir un pequeño expediente donde cada uno de nosotros, Dios nos libre, podríamos tener una situación en el mundo. Y cuando dos no se ponen de acuerdo, tienen que buscar abogado secular, los abogados. Sin embargo, Jesús es el abogado de los abogados. Y vamos a abrir un pequeño expediente en esta situación, porque fue una acusación, es una situación que está aquí. Y lo que acusan, ya ustedes lo vieron del versículo 3 al 6, hay una acusación ahí. Y entonces, mire la hipocresía de ellos, ahí de 3 a 6, que le llaman maestro. Pero ¿por qué le llamáis maestro si lo que están es tentándole para poder acusarle? Si ustedes no son sus discípulos, ¿por qué le llaman maestro? Pero le llaman maestro porque el mismo Dios pone que el enemigo le llame Señor y maestro, porque lo es. Pero es que no solamente le llaman de hipocresía maestro, o sino que echan mano. Recuerden que le dije que la mente es poderosa y débil. No tenga una mente débil, porque el enemigo te va a engañar con la misma palabra, que fue lo que hizo en la tentación de Mateo 4. Fue con la palabra que echó el enemigo. Mano.
Entonces con la misma palabra es que él te va a engañar. Y cuando ellos, para tentarle y poder acusarle, le traen a la mujer, lo que echan mano es a la ley de Moisés. Y lo que está diciendo ahí, maestro, en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Echaron mano de la ley y hipocresía. No nos dejemos engañar. Y ahora sí, nos vamos a abrir el expediente de esta situación. Y en el expediente yo puse 5 respuestas. Y la número 1, tanto para ellos como para nosotros actuar. La número 1, podría ser una pregunta. ¿Está bien tu monte de los olivos, relación y oración con nuestro Dios? Porque si está bien, entonces nos vamos a la número 2, que es igual que el versículo 2. Jesús tuvo la primera, relación y oración, y lo llevó a la número 2, que es obedecer. ¿Qué era lo que Jesús estaba haciendo el otro día? Enseñando. Entonces te lleva a obedecer y hacer la voluntad de Dios, que se va a cumplir. Ustedes lo pueden ver a Jesucristo allá en la cruz, cuando está terminando su vida y expresando esta palabra: consumado es. Amén. Está diciendo: todo lo que me diste que hiciese, lo he cumplido. Consumado es, por obedecer. Y la número 3, que está en el verso 6, que lo pueden mirar, el que tenga su Biblia, dice que era para tentarle, para poder acusarle. Ahí hay un punto y dice: pero Jesús, sé que se dice inclinando, pero lo vamos a dejar, pero Jesús, y hacemos una pausa. Jesús tomó silencio. Está escrito en su Biblia, Selah, que dice: quietud. Reflexiona en tu mente cuando el enemigo te quiera meter tontería, vanidades, lujuria. Reflexiona, date quieto. Y con ellos nos vamos a la número 4. Como Jesús se quedó en silencio, quietud, nuestro abogado, aún estando quieto sin hablar, nos vamos a la respuesta del expediente número 4 y al versículo 7, que dice: y como insistieran, quiero que se metan. Jesús se queda quieto, tranquilo, y sin hacer nada, como nuestro abogado, desespera a los enemigos. Entonces, insisten en preguntarle. Y como insistieran en preguntarle, ¿qué es lo que dice el verso 7? Se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Quiero que me entiendan cuál es la situación que se está viviendo aquí. Ellos vienen con el delito, con la mujer, para ser apedreada, porque así lo manda la ley. Y ellos insisten que Jesús le dé una respuesta. Y Jesús, en cierta manera, véanlo así, le da el permiso para que apedreen la mujer. Si ustedes lo ven así, está bien. Pero no está bien, porque entonces hay una condición. Jesús lo que le dice es:
el que de vosotros esté sin pecado, lo cual era imposible y es imposible en nosotros. Supongo que habría otro largo silencio, un largo quietud. Y con ello nos vamos a la respuesta número 5 y al verso 9 que da la respuesta de la siguiente manera. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. Entonces, después de insistir, ¿qué es lo que hizo? Jesús lo desesperó. ¿Qué hizo? Entonces, acusado por su conciencia, se fueron uno a uno, desde lo más viejo hasta lo más postrero. Terminó el expediente para ellos. Porque ¿qué fue lo que hicieron? Nuestro abogado le dio una pena, nuestro abogado lo derrotó. ¿Qué fue lo que tuvieron que hacer? Salir uno a uno. Eso es lo que hace tu abogado, mi abogado, el abogado de los abogados que ganan todo el tiempo. Porque Él es nuestro Señor y nuestro Salvador. Ahora, podría seguir diciendo el verso 9, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en mí. Enderezando a Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. Aquí podríamos ver dos escenarios. Un escenario hasta que estuvieron los escribas y los fariseos, hasta el verso 9. Ya ellos se fueron, se marcharon, se termina todo, pero solo Jesús y la mujer. Y ese solo Jesús y la mujer, ahí hay una situación. Solamente Jesús y la mujer. Jesús tampoco la condenó, la perdonó, la salvó. Pero ahora podríamos cambiar una vez más a esa mujer. Que no exista la mujer. Y cada uno de ustedes podrían decir: Jesús y yo. Quiten la mujer, que ya no es ella. Jesús y yo. Y otra vez lo voy a repetir, el verso 9. Y quedó solo Jesús, y en vez de la mujer, yo. Solamente quedó Jesús y yo en mí. Jesús, entonces me puede decir: ninguno te condenó. Ninguno, ni yo tampoco. Podría decir el Señor. Y es que el Señor, cuando estemos solos, al igual que Él acusó la conciencia de los escribas y los fariseos y se fueron, nos puede acusar nuestra conciencia hoy día a través de su Santo Espíritu que ha sido derramado en nosotros. Y yo no sé en qué situación te puede acusar a ti el Espíritu Santo, pero a cada uno nos puede acusar de las cosas que hacemos malas o las que no hacemos. Por eso dice Santiago: ay de que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le he tomado por pecado. Eso es lo que dice Santiago. Sin embargo, aquí podríamos abrir un pequeño expediente para nosotros. Ya no es para la mujer, no es para los judíos. Un pequeño expediente para nosotros como creyentes y a la vez para aquel que no es creyente.
Imagínate que estamos solamente Jesús y yo. Y le voy a hacer 5 preguntas, no seríamos, sino 5 ideas. Y la número 1 vamos a abrir con Éxodo, que es con los 10 mandamientos, con el Éxodo 1, que vamos a abrir estos 5 expedientes para nosotros. El Señor nos podría en un expediente preguntar y decir esto, que se lo hizo al pueblo de Israel, y dice: y habló Dios toda esta palabra diciendo: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. No tendrás dioses delante de mí. Eso se lo está diciendo en este momento Dios a Israel. Véanlo aquí de esta manera, como yo lo puedo entender. Dios se lo está sacando en cara. Dios se lo está otra vez exhortándose para que no se le olvide. Pues eso fue al pueblo de Israel. A nosotros nos lo va a decir con preguntas tales como: ¿cuál era tu condición cuando yo te saqué del mundo? Cuando te traje con lazo, cuerda de amor y te tengo aquí. Te busqué del mundo, lo cual para la mente de nosotros es grande, más de 8.000 millones de personas. Y el que Dios haya fijado en mí y me haya regalado su salvación y tenga promesa para mí, eso es cosa grandísima, valiosísima. Amén. Al igual que cada uno lo tiene que entender. Y con ello nos vamos a los números 2. Por ese mismo lazo de amor, estando perdido, fue que mandó a su Hijo Jesucristo a morir en una cruz, en la cual tuvo que tragar y pasar cosas increíbles. Pero entiendan algo que le voy a decir: no ha mandado Dios a Jesús por el mundo, sino para los que habían de creer en Él y el que quiera creer en Él. Es lo número 2. Y lo número 3 es que cuando estaban en el mundo perdidos, sin Dios, sin fe y sin esperanza, mandó a Jesucristo a morir en la cruz. Y cuando nos trajo aquí en el templo, como si fuese poco, es que nos ha sellado con su Santo Espíritu. Ha sido derramado en nuestros corazones y mora en nosotros, que eso no es poca cosa. Y cuando estábamos en el mundo, fue que nos convenció el Espíritu Santo de pecado, que va a haber un juicio. Nos convenció de justo, no de justo de nombre, como hay gente que se llama justo, o sino de justicia divina, que la debemos de practicar. De eso nos ha convencido el Espíritu Santo. Y si todavía no es poco, lo voy a citar así. Estábamos en el mundo, pero ¿cuál es la promesa que Dios nos tiene en la Escritura que está escrito ahí? Nos buscó, nos tiene aquí y Él nos dice en su palabra que Él echa todo nuestro pecado a lo más profundo del mar. Y, es muy importante la ley, y nunca más se acuerda de ellos. Y aún la ciencia está adelantada, avanzada, pero nadie ha podido llegar a lo más profundo del mar. Pero lo que quiero es que entiendan que el mundo y el diablo están para recordar de los pecados, y muchas veces la mente débil vuelve a recordar los pecados y vuelve a creer en los pecados y te confunde si tú eres salvo o salva, sí o no.
Pero no es una promesa que Dios ha dado que echa los pecados nuestros a lo más profundo del mar y nunca más se acuerda. ¿Quién es que nos hace recordar lo que éramos? Y con ellos, para ir finalizando, entonces le voy a pedir a mi hermano David Romanos 8. Vámonos a ir leyendo. En mi Biblia dice como título la seguridad del creyente. Es una seguridad lo de la salvación, que no es cuestión de que dudemos, porque el que duda dice que es pecado. Y dice así, el 35, Romanos 8:35. Dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia? ¿O persecución? ¿O hambre? ¿O desnudez? ¿O peligro? ¿O espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principado, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Mire, yo no veo a alguien aquí por aludido y dice, bueno, pero yo lo que pude interpretar aquí es que ahí se está hablando del amor. Bueno, pues perfecto, entendiste bien. Y cuando Dios envió a Jesucristo a morir en mi lugar, ¿qué fue lo que usó? Es la palabra amor. Y como estábamos hablando de salvación, la seguridad del creyente, y tenemos un abogado que es el abogado por excelencia de nuestra salvación, que podríamos vernos en Judas 1:9, cuando en el cielo se estaba disputando por el cuerpo de Moisés. ¿Qué fue lo único que el ángel dijo? El Señor te reprenda. ¿Y cómo podemos ver en todos los relatos que hace Jesús y en la transfiguración ahí aparece Moisés? La seguridad de Moisés y la salvación. Y si Moisés tuvo ese ángel, nosotros tenemos el abogado de los abogados para nuestra salvación. No dudes, no te dejes comer la mente de Satanás a través del mundo, de tu entorno, de tus familiares, de quien sea. Tenemos el mejor de los abogados. Y yo le digo a alguien que no se haya entregado, porque todo en la vida es pacto. Alguien tiene pacto de un anillo porque es casado. Alguien tiene un documento, tiene que ser validado con sello y firma autorizada. Todavía hay alguien que no haya hecho pacto con el Señor. Es la hora, es el día preciso para que tú conviertas a nuestro Padre, a mi Señor, mi libertador, mi Salvador, en el tuyo. Porque un día, como se cita en el libro, en la parábola del mendigo y el hombre rico, van a estar en dos lugares. Y en esos dos lugares, a donde fue el hombre rico, después tú vas a recordar las veces que te invitaron a la iglesia, las veces que te llamó el Señor para que te entregues y no hiciste caso. Entonces ahí no va a tener a quién culpar
Pero si te va del otro lado y te entrega, sí va a tener desde ya a quien alabar, bendecir, glorificar, y tienes motivo para salvación. La salvación es Jesucristo, que no se desvía ni se va. Jesucristo está siempre ahí. Así que Dios le bendiga. Gracias por escucharme. Y una vez más, sea su casa, su trabajo, su familia, más que bendecido. Un Dios te bendiga y hasta la próxima.